En un parque, dos niños construyen un castillo de arena. Uno de ellos lo observa con desilusión, sintiendo que no quedó como lo imaginaba. La niña que lo acompaña se ríe de su frustración. De repente, un niño mayor aparece y destruye el castillo con un pisotón, burlándose de ellos y ordenándoles que se vayan. La niña, al ver su esfuerzo arruinado, rompe en llanto. El otro niño, indignado, se levanta y enfrenta al abusón, exigiéndole que retire el pie de su castillo. El matón, sorprendido por la valentía del pequeño, intenta mantener una actitud desafiante pero se encoge un poco. En ese instante, con un movimiento ágil, el niño le propina una patada directa en la cara, derribándolo. El abusón, aturdido, se limpia la nariz y al notar que sangra, estalla en furia, pero en lugar de contraatacar, empieza a llorar y pide ayuda. Su reacción deja al protagonista perplejo, mientras su amiga se esconde detrás de un banco. Poco después, el abusón regresa con una venda en la nariz y su hermano mayor. Este último, con tono amenazante, le exige al protagonista que confirme si fue él quien golpeó a su hermano. Sin embargo, el niño solo lo mira en silencio, lo que exaspera aún más al recién llegado. Intentando intimidarlo, el hermano mayor intenta agarrarlo, pero el protagonista esquiva cada intento con facilidad. Entre frustración y enojo, el hermano mayor sigue insistiendo hasta que el niño encuentra una oportunidad y le lanza una patada en la entrepierna, dejándolo paralizado del dolor. El abusón menor, asustado, protesta por lo que le hicieron a su hermano. El protagonista, sin inmutarse, menciona que, aunque nunca aprendió artes marciales, siempre ha sido un buscapleitos. Los años pasan, y ya en quinto grado de la primaria Mon, el protagonista camina hacia la escuela cuando un grupo de adolescentes lo llama desde un callejón. Un chico de secundaria, con una expresión sospechosa, le pone un brazo sobre los hombros y le dice que él también estudió en la primaria Mon. Sin darle opción, empieza a empujarlo hacia donde están sus amigos. Uno de ellos se burla de Austil, el adolescente que lo llevó, diciendo que tiene talento para atrapar a los niños. Una chica en el grupo los apresura, mientras Austil mira al protagonista con una sonrisa cínica y le exige dinero. El protagonista, en lugar de asustarse, se burla de ellos diciendo que es patético que estudiantes de secundaria tengan que robarle a niños más pequeños. Sus palabras provocan la risa de los demás, quienes se burlan de Austil por dejarse provocar. Furioso, Austil se lanza contra él, pero el niño esquiva fácilmente sus golpes. La pelea capta la atención del grupo, y la chica empieza a animarlo. Temiendo que esto se vuelva un espectáculo, los otros adolescentes deciden intervenir. En un instante, el protagonista impacta su rodilla contra la barbilla de Austil, derribándolo. Uno de los secuaces, molesto, lo golpea en la cara, haciéndolo caer al suelo. Pero el niño no siente miedo ni duda. Sin pensarlo dos veces, agarra un ladrillo del suelo y lo estrella contra la cabeza del agresor, dejándolo tendido. Con dos de su grupo fuera de combate, los demás quedan paralizados al ver la sangre en el rostro de Austil, quien todos creían que sería el líder de la escuela. Presos del pánico, los adolescentes se lanzan contra el protagonista, pero él no retrocede. Con el ladrillo aún en la mano, avanza decidido, demostrando que no teme a ninguna pelea. La chica, en estado de shock, observa cómo uno tras otro sus compañeros caen. Un chico tiembla mientras suplica ayuda. El ladrillo, cubierto de sangre, es la prueba de la brutalidad del enfrentamiento. Minutos después, en la estación de policía, un oficial le pregunta al niño si realmente hizo todo eso. El protagonista permanece en silencio. El oficial esperaba alguna respuesta cuando de repente una mujer irrumpió en la sala jadeante, con un abrigo puesto y llamando a su hijo Seth. Tras disculparse con el policía, este le restó importancia, aunque seguía incómodo por la situación. Sin intercambiar más palabras, madre e hijo salieron de la estación. Mientras caminaban, ella lo observó con atención y le preguntó si estaba herido, a lo que él negó con la cabeza. Luego, inclinándose para hablarle, le pidió que hiciera una promesa, lo que lo confundió. Con un tono serio, su madre le rogó que no volviera a pelear con nadie. Zeta sintió y aceptó, asegurando que no tenía otra opción porque jamás quería volver a ver esa tristeza en sus ojos. Su madre le agradeció por la promesa, pero en ese momento, él aún desconocía la verdad detrás de esa tristeza. El tiempo pasó y Seth ingresó a la escuela secundaria, aún con la misma determinación de aquella vez. De pronto, un chico abrió la puerta de golpe, llamándolo con furia, buscando una pelea. Sin dudarlo, entró en el salón y le propinó una patada en la espalda, lanzándolo contra la pared mientras lo acusaba de burlarse de él. Con una actitud dominante, le ordenó que le obedeciera y que, si necesitaba dinero, se lo pidiera a otro. Seth sintió la rabia recorrer su cuerpo, pero recordó su promesa y, en lugar de responder, simplemente se disculpó. Sin embargo, el agresor no quedó satisfecho y le estampó la cabeza contra el suelo, advirtiéndole que no lo repitiera y que tuviera cuidado con él si no quería problemas. Luego se marchó con sus amigos, quienes se rieron de Seth con burla. Con los puños apretados, temblando de impotencia, Seth respiró hondo y se convenció de que hizo bien en no reaccionar. Al llegar a casa, su madre, quien trabajaba en un restaurante, notó algo extraño en él. Con una sonrisa, le preguntó cómo le había ido en la escuela, y él, sin querer preocuparla, respondió que estuvo genial. Luego, cambió de tema y le preguntó cómo iba el restaurante. Ella le respondió con entusiasmo que todo marchaba bien. En su interior,
Seth solo deseaba ver a su madre sonreír, sin importar lo que tuviera que soportar. Pero, de repente, un auto negro se detuvo frente al restaurante. Al asomarse para ver qué ocurría, notaron que varios vehículos más se habían estacionado. De ellos descendieron varios hombres, portando una foto funeraria. Uno de ellos anunció que aquel hombre había fallecido, lo que dejó a su madre completamente en shock. Seth, alarmado, la vio desmoronarse y preguntó qué estaba pasando. Al dirigir nuevamente su mirada a la imagen, recordó que aquel día algo les había sucedido. Los años transcurrieron, y en la escuela secundaria Yonghim surgieron rumores sobre un estudiante transferido, despertando la curiosidad de los alumnos. Cuando el maestro presentó al recién llegado y pidió ayuda para integrarlo, Seth Kang entró al aula. Las chicas lo observaron con atención, impresionadas por su atractivo, y una de ellas pareció reconocer su nombre. Sin embargo, los murmullos molestaron al maestro, quien exigió silencio. Mientras tanto, en el fondo del salón, un grupo de chicos lo miraba con sonrisas maliciosas. Uno de ellos, sorprendido, le comentó a su amigo que conocía a Seth y que esto era una gran coincidencia. El maestro indicó a Seth que tomara asiento en un banco vacío al fondo del aula. Al caminar hasta su lugar, notó que su compañero de asiento, un chico de cabello puntiagudo, dormía profundamente. Al voltear vio a los chicos del fondo mirándolo con las mismas expresiones burlonas de antes. Con una sonrisa amigable, Seth los reconoció. Ellos también habían asistido a su antigua escuela. Durante el recreo, uno de ellos se acercó a Seth, mencionando que se entristecieron cuando se transfirió en la secundaria. Luego lo rodearon con sonrisas burlonas, asegurándole que tendrían un gran año escolar juntos. Seth respondió con una sonrisa vacía, lo que irritó a uno de ellos, quien le preguntó si no recordaba quién era. Con una mirada fría y sin vida, Seth aseguró que jamás podría olvidarlo. Esa expresión inquietó al chico, mientras otro se enfurecía con Seth, acusándolo de estar loco. Justo en ese momento, su compañero dormilón habló con voz molesta, exigiendo que se callaran. Se incorporó levemente, revelando una expresión de fastidio, y preguntó si no veían que quería dormir. La actitud despreocupada del chico dejó a todos en silencio. Incluso el abusón, sorprendido, se disculpó con él. Tras evitar una confrontación con el chico dormilón, el abusón volvió su atención a Seth, afirmando que aún no había terminado con él. Seth, confundido, miró a su compañero, sin comprender por qué los otros le temían. En ese momento, el maestro entró en el aula con pasos temblorosos. Era un hombre mayor que se movía con lentitud y, al llegar al escritorio, intentó iniciar la clase, pero se confundió y olvidó la lección planeada para el día. Mientras tanto, el agresor seguía frustrado, preguntándose cómo Seth logró dejarlo sin palabras y maquinando su venganza, pero al girarse hacia él, notó que Seth simplemente observaba por la ventana junto a su compañero adormilado. Sonriendo levemente, Seth contemplaba el cielo, cuando una chica lo miró de reojo. Ella sintió que lo conocía de algún lado, pero cuando él volteó hacia ella, se sobresaltó y desvió la mirada. Confundido, Seth se preguntó si realmente la conocía, pero luego restó importancia al asunto y volvió a mirar el paisaje, pensando que todo esto podría ser divertido. Poco después, la sensación de tranquilidad lo hizo relajarse tanto que comenzó a sentir sueño. En ese preciso instante, su compañero de cabello puntiagudo despertó, mientras Seth, completamente agotado, se desplomó sobre la mesa. Al verlo, un chico rubio decidió salir del salón por un momento. Los abusones, que antes lo observaban con miedo, ahora estaban impresionados por su actitud. Al fin comprenden que esta es su oportunidad para hablar con Seth mientras duerme. Con esa idea en mente, el abusón se une a sus compañeros y se acercan a su mesa para ajustar cuentas. Sin embargo, una chica interviene antes de que puedan hacer algo. Ella, quien lo había reconocido antes, se interpone entre ellos y Seth, impidiéndoles avanzar. Esto irrita al abusón, quien amenaza con que será su turno también. Pero ella responde con firmeza. Como representante de la clase, no permitirá que causen problemas en el aula. Él, desinteresado, le exige que se haga a un lado. Aún así, ella no retrocede. En ese instante, la mano de Seth se posa sobre su hombro. Agradece la ayuda, pero le pide que le deje manejar la situación. Con una sonrisa, mira a los agresores y los llama a sus viejos compañeros de secundaria. Pregunta si lo extrañaban, porque él sí los extrañaba, aunque en su expresión hay más emoción por una posible pelea que por el reencuentro. La representante lo observa con curiosidad mientras él comienza a hablar sobre su pasado. Comenta que cuando era más joven se contenía por su madre. El abusón nota que hay algo distinto en él, pero también recuerda las palabras de su padre: nunca dejes que nadie te patee. Unos minutos después, un chico rubio regresa al aula y nota algo extraño. Los abusones ya no están. Sin darle importancia, vuelve a su asiento y se recuesta, justo cuando Seth también parece haber retomado su siesta. La representante trata de mirarlo discretamente sin girar el rostro, mientras el rubio baja la cabeza y se entrega al sueño. Mientras tanto, en otro punto de la escuela, un estudiante cuestiona a los abusones sobre cómo perdieron contra un recién llegado. Este chico es intimidante y los observa con superioridad mientras exige una explicación. Nathan, el abusón con una venda en la nariz, admite que Seth solía ser débil en la secundaria, pero algo cambió en él. En su mente revive el momento en que Seth los derribó a todos con un solo golpe. Molesto, el chico grande se burla de Nathan,
diciéndole que debería avergonzarse de perder contra un debilucho. Luego, se dirige al aula y, al asomarse por la ventana, pregunta si el estudiante transferido está ahí. Sin más preámbulos, abre la puerta de golpe y comienza a hablar en voz alta, exigiendo saber quién es el nuevo alumno. La representante se estremece al reconocerlo. Con confianza, él empieza a adivinar quién podría ser, hasta que Nathan menciona que es el chico junto a Víctor. El protagonista sigue dormido. El recién llegado se acerca y, sin recibir respuesta, se irrita. Seth, con expresión somnolienta, levanta la cabeza. El chico grande menciona que Seth se encargó de su fuente de dinero y se presenta como Gablin, de la secundaria Hunsan, seguro de que ha oído hablar de él, pero en cuanto se acerca, algo le resulta familiar. Estudia el rostro de Seth hasta que ambos se reconocen. Gablin era el abusón que destruyó su castillo de arena cuando eran niños. Seth se emociona, preguntándole cómo ha estado y qué ha sido de su hermano, sin notar el sudor frío en la frente de Gablin. Intentando mantener la compostura, el grandulón solo murmura que lo verá más tarde y se retira. Nathan, confundido, trata de presionarlo para que resuelva su problema con Seth, pero al ver su expresión aterrada, se detiene. Gablin simplemente le dice que se aparte y abandona el aula, dejando a Nathan desconcertado mientras vuelve la mirada hacia Seth sin comprender qué ocurre. Más tarde, Seth regresa a su antiguo vecindario y se siente en casa. Sin embargo, tanto él como la representante tienen una extraña sensación. Mientras tanto, Gablin hace una llamada a su hermano mayor. En el restaurante de su madre, ella le pregunta cómo le fue en la escuela. Seth responde con entusiasmo que fue divertido, pero su madre, sin perder el enfoque, le recuerda su promesa. Él asegura que no peleará con nadie, a menos que lo golpeen primero. Ella suspira preocupada. Seth se despide y sale del restaurante, solo para encontrarse con un hombre que lo llama jefe. Fastidiado, le recuerda que no debe decirle así, pero el hombre insiste. Seth repite su advertencia mientras sube a un auto y pide que se apresuren. Su madre los observa con inquietud. De vuelta en la escuela, Seth sigue durmiendo en su escritorio junto a Víctor. Las horas transcurren mientras él permanece acostado, ignorando el bullicio del aula. La representante lo observa de reojo. Entonces, la puerta se abre y entra el profesor de educación física. Con aire desganado, camina hacia su escritorio, pero pronto nota algo que le molesta. Dos estudiantes durmiendo al fondo del salón. Los demás alumnos contienen la respiración. Molesto, el profesor avanza con paso firme y, sin previo aviso, tira de las orejas de los dos dormilones, levantándolos de sus asientos. Se queja con Víctor, diciéndole que solo lo dejó pasar la última vez porque estaba ocupado con otras cosas. Luego, se gira hacia Seth, a quien no reconoce, y pregunta quién es. La representante levanta la mano para explicarle que es el estudiante transferido. Sin paciencia para excusas, el profesor los manda a ambos al campo de atletismo. Una vez allí, los dos observan el lugar con fastidio. El profesor les ordena correr 3 vueltas alrededor del campo, pero con un incentivo. El primero en cruzar la meta quedará libre de castigo, mientras que el perdedor se arrepentirá de haber nacido. Pese a la amenaza, los dos siguen sin entusiasmo. El profesor, furioso, grita exigiendo una respuesta. Seth acepta la orden. Víctor, sin perder el tiempo, empieza a correr, y el profesor no tarda en apresurar a Seth para que haga lo mismo. Al principio, corre sin entusiasmo ni preocupación, hasta que menciona que sería humillante perder, lo que despierta la emoción de Víctor y lo impulsa a acelerar. Seth mantiene el ritmo, pero Víctor incrementa la velocidad con la intención de dejarlo atrás, lo que despierta la competitividad de Seth. Al comprender que es una carrera de verdad, se anima aún más, y ambos avanzan como ráfagas de viento, dejando atrás al profesor, quien queda impresionado por la intensidad absurda de los dos. Corren por la pista de atletismo, mirándose como niños decididos a superarse mutuamente. Al terminar, ambos quedan exhaustos. Víctor observa a Seth con curiosidad, mientras que este sonríe, imaginando lo divertido que será. Mientras tanto, el profesor sigue atónito al ver que alguien puede igualar el nivel de Víctor. Al día siguiente, se celebra la ronda final del torneo de selección para el equipo nacional. En la categoría de peso libre, un hombre rubio presume de estar a un paso de unirse al equipo, ya que solo le queda un combate. Sin embargo, su oponente es un gigante con una presencia abrumadora. Los espectadores contienen la respiración al notar la tensión en el ambiente. El chico, molesto por la arrogancia del rubio, no le da oportunidad alguna. La pelea termina en un abrir y cerrar de ojos con la victoria del titán. Tras la contienda, el luchador Brock Chan regresa a su vestuario para descansar, pero recibe la inesperada visita de Gablin, quien le pregunta qué hace allí. Brock, aún recuperándose, se sorprende al verlo. Gablin le informa que el chico del pasado, el que los derrotó cuando eran más jóvenes, ha vuelto. Estas palabras provocan un escalofrío en Brock, quien comienza a temblar, despertando la curiosidad de su hermano. De vuelta en la escuela, Seth y Víctor son enviados a la sala de asesoría por quedarse dormidos en clase. El profesor les llama la atención y pregunta a Víctor por su próxima competencia. Él responde que no se ha inscrito en ninguna, lo que lleva al profesor a explicarle la importancia de controlar su peso si quiere volverse profesional. Luego se dirige a Seth y le pregunta si pertenece a algún equipo. Como Seth no comprende la pregunta, el profesor le explica sobre los equipos deportivos.
Seth responde que no participa en ninguno, lo que decepciona al profesor por ver tanto potencial desaprovechado. De regreso al aula, el profesor anciano les ordena que tomen asiento. Justo cuando lo hacen, los dos se miran y sin decir palabra vuelven a dormirse. Al caer la tarde, Brock llega a la escuela con la intención de encontrar a Seth. Su presencia causa revuelo entre los estudiantes, quienes comienzan a murmurar sobre su regreso. Brock se dirige a la sala del consejo estudiantil, donde el presidente lo recibe con una pregunta directa. ¿Así que has vuelto otra vez? Mientras tanto, en el aula, Seth sigue dormido, pero Víctor ya se está levantando para marcharse. Al pasar por donde está Brock, le lanza una provocación, llamándolo cabeza de escoba y preguntándole dónde queda su clase. Brock lo ignora, pero cuando Víctor insiste, él lo sujeta por la camisa. Víctor, sin inmutarse, le advierte que lo suelte o tendrá problemas. Brock se burla y le pregunta si sabe quién es. Víctor, con total naturalidad, admite que no tiene idea, lo que irrita aún más a Brock. Víctor no espera más y, con un golpe a la barbilla, logra zafarse. Sin darle respiro, lanza una serie de ataques rápidos. Pero Brock, con su imponente físico, estira la mano y atrapa a Víctor por el cuello, inmovilizándolo. Con una sonrisa desafiante, le pregunta si eso es todo lo que tiene. Reconoce su potencial, pero advierte que lo aplastará a menos que alguien intervenga. Antes de que la situación se salga de control, el profesor de educación física aparece y, con solo su presencia, detiene la pelea. Seth, que acaba de salir del aula, ve la escena y se pregunta qué está ocurriendo en esta escuela, sin darse cuenta de que todo gira en torno a él. Mientras tanto, en la sala del consejo estudiantil, se lleva a cabo una reunión. El presidente, Ha-Sung Shin, toma la palabra y confirma que todos saben por qué están ahí. Brock ha vuelto. Aunque desconocen sus razones, están seguros de que traerá problemas. Explica que Brock es el representante nacional de lucha libre, mientras que Víctor es el campeón de boxeo en peso pluma. También menciona que la pelea entre ambos fue interrumpida por el profesor de educación física. Gab Yu, capitán del club de taekwondo, cuestiona por qué Brock ha regresado y sugiere que debería estar preparándose para el campeonato nacional. Alguien responde que Brock también es estudiante de esta escuela, por lo que no necesita excusas para volver. Gab, incrédulo, pregunta si acaso extrañaba el lugar. Ha-Sung dirige la conversación a Sam, quien conoce a Brock desde la infancia, y le pregunta si sabe algo sobre su regreso. Sam, con incertidumbre, menciona que Brock dijo estar buscando a un chico nuevo, aunque no sabe por qué. Esto deja a Ha-Sung intrigado sobre las verdaderas intenciones de Brock. Mientras tanto, Seth sale de la escuela para ir a casa. Nota un auto negro estacionado y se acerca, encontrando a su chofer dormido. Lo despierta con una broma y se sube al vehículo. Mientras se alejan, Sophie, la representante de la clase, lo observa desde la distancia con una expresión pensativa. En el camino, el conductor le pregunta si visitará cierto lugar de nuevo, a lo que Seth responde afirmativamente. Esa noche, pasan por el restaurante de su madre, donde Seth la observa trabajar en silencio antes de indicarle al chofer que sigan adelante. Finalmente, llegan a un edificio con el letrero Sunshine Group. En la entrada, un hombre lo recibe con una reverencia y lo saluda como jefe. Seth desciende del auto y los empleados en la entrada le rinden el mismo respeto. Frustrado, pregunta cuántas veces debe repetir que no lo llamen así cuando lleva uniforme escolar. Este momento da pie a un flashback. Bajo la lluvia, Seth está frente a la tumba de su padre. Mira la foto en la lápida hasta que un hombre alto se acerca con un paraguas y le pide que se resguarde del frío. Seth le pregunta cómo era su padre en realidad. El hombre responde con solemnidad. Tu padre se convirtió en el más fuerte de toda Corea solo con sus puños. Seth baja la mirada y pregunta por su madre, pues ella nunca estuvo presente. El hombre relata que su hermano mayor siempre estuvo a su lado. Explica que en ocasiones su padre abandonaba el trabajo solo para visitarlo. Mientras Seth se queda impactado por la confesión, su tío menciona las últimas palabras de su padre. Le dijo que jamás permitiera que lo humillaran, pues sería vergonzoso. Recuerdan cómo, en el pasado, observaban desde lejos mientras Seth era intimidado por sus compañeros de escuela. De regreso en la academia, el presidente Ha-Sung entra al aula del protagonista junto a sus compañeros, ordenándoles esperar afuera. Apenas cruza la puerta, nota a los dos revoltosos dormidos, mientras el resto de los estudiantes se muestra inquieto por su llegada. Sophie se sorprende por la presencia del presidente, y su amiga comenta que quizás sería buena idea cambiarse de clase. Ha-Sung saluda a Sophie y, cuando ella le pregunta qué hace allí, él le responde con otra pregunta. Quiere saber quién es el nuevo estudiante. Sophie, intrigada, pregunta si ha hecho algo malo, pero Ha-Sung aclara que solo desea hacerle unas preguntas. En ese instante, Seth despierta de manera escandalosa, atrayendo todas las miradas. Apenas se cruza con el presidente, es convocado a la sala del consejo estudiantil, aunque, sin entender, pregunta quién es. Esto preocupa a Sophie, quien le explica quién es Ha-Sung. El protagonista, sin perder la calma, le agradece la visita y sugiere hablar ahí mismo, lo que irrita al presidente. Con la paciencia agotada, Ha-Sung le ordena que lo siga junto a Víctor antes de salir del aula. Sophie comenta que el presidente es una buena persona y le recomienda obedecer. Seth empuja a Víctor para despertarlo y le resume la situación.
Al escuchar esto, Víctor se levanta de un salto, tumbando la silla y cuestionando el alboroto. Mientras se dirigen a la sala del consejo, Seth le pide a Víctor que lo espere. En ese momento, nota que la representante de la clase lo observa. Para tranquilizarla, le dedica una ligera sonrisa y le asegura que volverá enseguida antes de seguir a Víctor. En la sala del consejo, Víctor arrastra la silla que llevó consigo. Tras acomodarla, se sienta y pregunta la razón de su citación. Jason, ajustando sus gafas, va al grano. Le pregunta si sabe quién es Brock Chan. Ambos se quedan perplejos, hasta que Víctor comienza a recordar la pelea con aquel chico el día anterior. El presidente explica que, hasta hace 2 años, la academia era un instituto para atletas. El gobierno enviaba a los deportistas más talentosos del país para formarse allí. Víctor cuestiona por qué le cuentan algo tan obvio, aunque el protagonista no tiene idea de ello. Jason prosigue. La escuela se convirtió en un instituto común debido a Brock, quien causó muchos problemas antes de marcharse. Sin embargo, ahora ha regresado, y busca al chico nuevo, lo que genera aún más intriga. El presidente pregunta cuál es su relación con él. Seth, tras un momento de silencio, admite que no tiene idea de quién es Brock Chan, dejando a todos desconcertados. Mientras tanto, en la sala de asesoramiento, un profesor conversa con Brock. Le menciona que ha oído que ahora forma parte del equipo nacional y le pregunta por qué no luce feliz, ya que ese era su sueño. Brock simplemente se pone de pie y anuncia que se marcha. El profesor intenta detenerlo con un último consejo. Le recomienda que nunca abandone el deporte, sin importar las circunstancias. Brock, sin responder, lo observa por un instante antes de salir y dejar que la puerta se cierre tras él. De vuelta en la sala del consejo, Jason relata lo ocurrido durante la estancia de Brock. Explica que varios estudiantes fueron suspendidos y que, cuando llegó a investigar, ya era tarde. Brock había derribado a varios alumnos y lo enfrentó ensangrentado. Muchos de esos estudiantes tenían prometedoras carreras deportivas y se vieron forzados a abandonarlas. Brock estuvo a punto de ser enviado a un centro de detención juvenil y expulsado. Un miembro del equipo de judo, que tenía asegurado un lugar en el equipo nacional, también fue afectado por el incidente. Como consecuencia, la academia perdió el apoyo de sus patrocinadores y se convirtió en una escuela ordinaria, aunque los clubes deportivos siguieron existiendo. Jason menciona que quien evitó el peor castigo para Brock fue el profesor, logrando que lo admitieran en un equipo deportivo en lugar de recibir una sanción mayor. Mientras Seth empieza a aburrirse con la historia, el presidente enfatiza una vez más que Brock ha regresado por él. Víctor, irritado, observa a Seth con desconfianza, mientras el protagonista sigue sin entender la situación. Al final del día, ambos salen de la escuela y encuentran a la representante esperándolos afuera. Seth la nota y Víctor, con una sonrisa burlona, se despide de él deseándole suerte antes de retirarse. Seth, aún confundido, pregunta si Sophie estaba esperándolo, lo que la deja sin palabras. Ella esconde su rostro tras su bolso, intentando formular una respuesta. Finalmente, le pregunta si la recuerda, mirándolo fijamente. Seth responde que es la representante de la clase, lo que la irrita. Sophie trata de ayudarlo, preguntando si al menos recuerda su infancia juntos. Seth responde que sí, mencionando que la conoció en la guardería Primavera y que fueron grandes amigos. La representante sonríe levemente mientras él sigue recordando cómo solían jugar en su casa. Esto la hace sonreír aún más. Rememoran momentos compartidos, desde escalar árboles hasta el día en que ella le dio un beso en la cara. Él, sin darle importancia, le asegura que no tiene que preocuparse, ya que jamás le contaría a nadie sobre aquel beso. Señala su rostro con una expresión despreocupada. Seth explica que solo eran niños, pero entonces la representante parece desanimarse. Intrigado, le pregunta si todo ese tiempo estuvo esperándolo solo para hablar de eso. En ese instante, los miembros del consejo estudiantil comienzan a retirarse. La representante se queja, diciendo que nadie había dicho que estaba esperando por él. Sin más, sigue al presidente y se marcha con el resto del consejo, dejando a Seth solo. Al verlos conversar, el protagonista asume que tienen una buena relación y, sin darle más vueltas, simplemente sonríe. Mientras sigue su camino, recuerda cuando eran niños. Sonríe hasta que llega al auto donde su conductor duerme otra vez. Al subirse lo saluda, pero el hombre sigue dormido. Al preguntarle por qué siempre está tan nervioso, el conductor despierta sobresaltado y se disculpa. Luego le pregunta si quiere pasar por el restaurante de su madre, pero Seth responde que no y le pide ir directo a la compañía. Al llegar al edificio del Sunshine Group, en la oficina del presidente, Seth se muestra aburrido con el papeleo. Revuelve los documentos y pregunta qué debería saber, pero su tío le exige que hable de manera profesional. Seth duda de su rol, ya que aún no es oficialmente el presidente, pero su tío le recuerda que el grupo es el legado de su padre y que, como único hijo, debe heredarlo. Seth protesta diciendo que solo tiene 17 años y no entiende de negocios. Su tío se irrita y le revela que Sunshine no es una corporación común, sino que sus raíces vienen de lo que la gente llama pandillas. Aunque parecen legítimos, manejan múltiples negocios ilegales en el inframundo. Intentando calmarse, su tío le dice que aún tiene 2 años antes de asumir el mando, pero que su linaje ya le otorga aceptación entre los ejecutivos.
Seth suspira hasta que reciben una llamada. Su tío contesta, y alguien menciona que la gente de Busan está allí, pero la comunicación se corta. Molesto, el tío de Seth reacciona justo cuando la puerta es pateada. Derek Pak, jefe del grupo de Busan, entra con actitud desafiante y pregunta si no es bienvenido. El tío de Seth lo acusa de traición, pero Derek se enfurece y declara que no aceptará a Seth como líder, pues es solo un niño. La provocación enfurece al tío de Seth, quien está a punto de reaccionar, pero el joven lo detiene. Seth observa a Derek y le pregunta cómo sigue su nariz. Derek admite que fue descuidado la última vez. Seth, con una sonrisa, le ofrece una revancha, pues está de mal humor. Sin previo aviso, salta sobre él. Derek apenas tiene tiempo de reaccionar antes de que se escuche un ruido seco. Al día siguiente, Seth llega a la escuela y se despide de su conductor. Jason lo observa, y ambos dirigen su atención a Brock. Mientras tanto, Brock ordena a su hermano que traiga a Seth por cualquier medio. Jason lo nota vigilando la entrada. En la sala del consejo estudiantil, el presidente pide evitar peleas con Brock, lo que irrita a Gab. Sam explica que, como representante nacional, Brock no tiene razón para pelear con ellos, pero Gab insiste en que la situación de la escuela es su culpa. Frustrado, patea una silla y jura recuperar lo que Brock le quitó. Mientras tanto, Gablin despierta a Seth y lo lleva afuera para hablar. Sophie, preocupada, observa desde el salón. En el patio, Brock, aburrido tras derrotar a los refuerzos de Gab, se burla de su debilidad. Gab, furioso, lo ataca con una patada, pero Brock la bloquea y lo lanza con fuerza contra el suelo. Al ver su cuerpo inconsciente, comenta que se asegurará de que no vuelva a caminar. Antes de que pueda hacer algo más, el presidente del consejo interviene. Brock lo reconoce y se burla de su estatus privilegiado. El presidente se mantiene firme, negándose a dejar que la escuela se hunda por su culpa. De repente, Seth llega con Gablin. Al ver a Brock, reconoce su rostro y le sonríe, diciendo que no ha cambiado nada. Brock, listo para pelear, se acerca. Seth siente sus manos temblar pero las aprieta, preparándose. Antes de que ocurra algo, Jason se interpone y ordena que no peleen en la escuela. Brock lo advierte de no interferir, pero Jason mantiene su postura. Perdiendo la paciencia, Brock intenta atacarlo. Seth aparta a Jason, asegurándole que no permitirá que ocurra nada. Seth reta a Brock a pelear en el gimnasio, asegurando que no teme enfrentarlo y que pueden elegir cualquier estilo de combate. Brock permanece en silencio hasta que levanta la mano para atacarlo. Seth lo desafía con confianza, sorprendiendo a la multitud, y declara que pelearán como atletas. Los rumores se expanden rápidamente, vinculando la pelea con el club de boxeo. En el ring, Seth se estira con una sonrisa, mientras Brock se quita la camisa y calienta los brazos. La representante del consejo provoca a Jason, preguntándole si no intervendrá. Nathan, desde las gradas, observa atónito hasta que el profesor de educación física irrumpe, causando inquietud entre los espectadores. Sin embargo, en lugar de detener el enfrentamiento, arroja un par de guantes a Seth y establece las reglas. Será un combate de MMA con 3 rounds de 3 minutos. Seth sonríe, confiado. En el aula, un estudiante irrumpe anunciando la pelea. Sophie se inquieta y Victor, al oír el nombre de Brock, se pone serio. Seth le pregunta a Brock si su resentimiento viene de haber perdido contra él en la infancia y lo llama mal perdedor. Esto solo enfurece más a Brock, quien admite que fue su única derrota. El profesor hace sonar el gong y comienza la pelea. Brock intenta atrapar el rostro de Seth, pero este esquiva y aprovecha para sujetar su brazo. Con un rodillazo al estómago y un agarre en el cuello, lo derriba. Brock se reincorpora con dificultad, pero Seth lo golpea nuevamente, dejándolo en el suelo. Mientras el público queda impactado, Seth pregunta al profesor si no iniciará la cuenta, pero este le indica que no hay prisa. Brock, con esfuerzo, logra ponerse de pie, lo que enciende la emoción de los espectadores. La delegada de clase llega justo cuando Brock se lanza contra Seth. Este suspira y dice que debería haberse quedado en el suelo. Con rapidez, lo esquiva, lo toma de la cabeza y lo estrella contra el piso. Luego se coloca encima y le pregunta si realmente parece débil antes de lanzarle un golpe directo al rostro. Brock apenas tiene tiempo de reaccionar antes de ser brutalmente golpeado repetidas veces hasta que el profesor detiene la pelea. El lugar queda teñido de sangre y Seth, sin inmutarse, vuelve a preguntar si parece débil. En el hospital Sunshine, Brock yace vendado. El profesor de educación física le informa que debe descansar 2 meses debido a una fractura de cráneo y costillas. También le advierte que encubrió su lesión, diciendo que ocurrió en un entrenamiento. Luego le reprocha por causar tantos problemas por una vieja rencilla infantil. Sin embargo, Brock, más tranquilo, asegura que ha encontrado algo más interesante que la lucha. De regreso en la escuela, los estudiantes se ponen tensos con la presencia de Seth. Este suspira, aumentando la inquietud. Mientras camina por el pasillo, nota el miedo reflejado en sus compañeros. En el baño un grupo comenta sobre la pelea. Cuando Seth entra, los chicos apagan sus cigarrillos y se marchan sin dudarlo. Victor entra y encara a Seth, preguntándole si está libre después de clases. Furioso, le dice que Brock era su verdadero objetivo y lo desafía a un duelo privado en el ring de boxeo. Esa noche, Victor espera en el gimnasio, recordando su humillante derrota a manos de Brock y cómo Seth lo venció con facilidad. La frustración lo consume, dándose cuenta de que temía a Brock. A medida que las horas pasan, Seth no aparece, lo que solo incrementa su ira.
Mientras tanto, en el edificio del Sunshine Group, Seth se encuentra atrapado entre montones de documentos. Seth intenta zafarse de la situación, alegando que tiene que reunirse con un amigo, pero su tío insiste en que no puede salir. Seth insiste en que lo están esperando, pero su tío se mantiene firme. Frustrado, Seth simplemente lo mira, resignado. Al día siguiente, Victor sigue un riguroso entrenamiento de boxeo en el gimnasio. No se detiene hasta que un hombre se le acerca, advirtiéndole que no se sobreexija, ya que no tiene una pelea programada. Victor responde con determinación que siempre debe estar listo. El hombre le sugiere cambiarse a MMA, asegurando que sería más rentable, pero Victor aclara que no lo hace por dinero, dejándolo sin palabras. Luego, menciona que hizo una promesa, convertirse en campeón mundial y no rendirse hasta lograrlo. Tras esto, trata de tranquilizarlo, sugiriendo que consigan una pelea pronto, y se dirige a la escuela. Al salir del gimnasio, un auto negro se detiene frente al edificio. Varios hombres descienden y se acercan al entrenador, ofreciéndole comprar el lugar por su valor real. En la escuela, Victor entra al aula y encuentra a Seth dormitando sobre su mesa. Irritado por la pelea del día anterior entre Seth y Brock, le da una patada a su silla, despertándolo sobresaltado. Seth, aún somnoliento, se queja de que ni siquiera son las 7 de la mañana. Al darse la vuelta y ver a Victor, este le recrimina por haberlo dejado esperando. Seth, bostezando, responde que tenía mucho trabajo. Victor se confunde por la excusa, pero Seth solo sigue con su actitud despreocupada. Victor lo amenaza, advirtiéndole que no vuelva a huir de él. Sin embargo, Seth se levanta entusiasmado y le pregunta por qué cree que llegó tan temprano. Confiado, declara que no es de los que escapan de un reto. Este comentario enfurece a Victor, quien cruje los nudillos con enojo. Sin más, carga contra Seth, lanzándole un puñetazo al rostro. Seth ni se inmuta. Victor se sorprende al ver que su puño ha sido atrapado con una mano. Seth admite que el golpe es fuerte, pero comienza a apretar su mano hasta fracturarle un dedo. A pesar del dolor, Victor mantiene la mirada firme y desafiante. Seth le pregunta si aún quiere continuar. Victor responde con otro golpe, pero Seth esquiva cada ataque hasta arrinconarlo contra la pared. Decidido a conectar un golpe, Victor lanza un puñetazo directo, pero Seth desvía su brazo con un golpe descendente. Impresionado, Victor intenta otro ataque, pero Seth, cansado de defenderse, pasa a la ofensiva. Justo cuando ambos están a punto de golpearse mutuamente, un estudiante entra en el aula, sorprendiéndolos. Al verlo, Victor decide postergar la pelea. Durante las clases, la tensión entre ambos es evidente. Los demás estudiantes los observan con curiosidad, mientras ellos evitan mirarse. Finalmente, Sophie se acerca y llama a Seth para almorzar. Él, entusiasmado, acepta, confundiendo a la chica. Victor, desde su asiento, murmura que pronto demostrarán quién es el mejor, pero luego apoya la cabeza y vuelve a dormirse. Al final del día, Victor se despierta y llama a Seth para que lo siga. Mientras caminan fuera de la escuela, Seth intenta preguntarle algo, pero Victor lo interrumpe. Sin embargo, Seth insiste en saber a dónde van. Victor voltea solo para ver a Seth entrando en el auto negro. Seth le dice que no tiene tiempo y le indica que suba. Una vez dentro, el conductor, algo incómodo, pregunta a dónde deben ir. Horas más tarde, el mismo conductor fuma un cigarrillo frente al gimnasio de Victor, preguntándose si ya puede irse. En ese instante, el auto negro regresa con los mismos hombres de la mañana, ahora armados, listos para actuar. Mientras tanto, en el gimnasio, Victor lleva a Seth al ring. Seth se distrae con una foto en la pared de un boxeador junto a un niño, pero Victor lo apura, recordándole que él mismo dijo estar ocupado. Ya en el ring, Victor admite que ha estado interesado en Seth desde su llegada. Seth lo provoca preguntándole cómo logró notarlo si siempre está dormido. Irritado, Victor le lanza los guantes, pero Seth le dice que no los necesita. Victor explica que esta vez peleará sin ellos, pues este es su verdadero deporte. Ambos se miran con intensidad. Seth se desabrocha la corbata y se quita la camisa, revelando un cuerpo lleno de cicatrices. Victor, sorprendido, lo observa, pero Seth lo desafía preguntándole si tiene miedo. Más furioso que antes, Victor se lanza contra él con velocidad, intentando conectar un golpe. Justo en ese instante, una voz grita su nombre. Su entrenador aparece jadeando en la puerta y detiene la pelea. Pregunta quiénes son los hombres afuera, lo que despierta la curiosidad de ambos. Seth sale y encuentra a su conductor sometiendo a los sujetos que intentaban invadir el gimnasio. Intrigado, pregunta qué ha sucedido. El conductor explica que planeaban atacar el lugar. Seth quiere saber quiénes son y sus motivos, pero el conductor no tiene respuestas. Decidido, Seth toma uno de ellos y se lo lleva para interrogarlo. De vuelta en el edificio de Sunshine, descubren que el gimnasio tiene deudas pendientes, razón por la cual estaban allí para ajustar cuentas. Seth pregunta si planeaban tomarlo por la fuerza, pero le aclaran que su intención era comprarlo al entrenador. Seth consulta a su tío sobre qué hacer, pero este le devuelve la pregunta, dejándolo decidir. Mientras tanto, en la escuela, el profesor nota la ausencia de Victor y pregunta si alguien sabe dónde está. De inmediato, los compañeros de clase sospechan que Seth tiene algo que ver, lo que inquieta a Sophie,
A pesar de ello, el profesor decide ignorar la situación y continuar con la lección. Pasan las horas y Víctor sigue sin aparecer hasta que finalmente entra al aula y se acerca a Seth para hablar en privado. A las afueras del edificio, Víctor se enfrenta a Seth con un sobre en la mano, exigiendo explicaciones. Le revela que su deuda y la de su padre fueron pagadas con intereses y le pregunta si él estuvo detrás de eso. Seth no niega nada y simplemente le cuestiona por qué le molesta. Furioso, Víctor lo toma por el cuello, pero Seth le responde que, si no quiere el dinero, puede devolverlo. Víctor, aún más alterado, menciona que los cobradores desaparecieron y exige saber qué hizo Seth con ellos. Sin perder la calma, Seth le dice que solo se concentra en su boxeo y le recuerda la promesa que le hizo a su padre de convertirse en campeón mundial. Sorprendido de que Seth supiera eso, Víctor se queda paralizado mientras el otro se aleja, dejándolo con más dudas. En el aula, Sophie observa ansiosa la puerta, y al ver regresar a Seth, le pregunta qué estaba haciendo. Él la provoca, insinuando que estaba preocupada por él, lo que la hace sonrojarse. Sophie, tratando de mantener la compostura, da un discurso de representante de clase, afirmando que solo se preocupa por todos. Seth le dice que no peleará con sus compañeros y menciona que ella sigue siendo la misma de siempre, amable y atenta. Confundida, Sophie se queda viéndolo alejarse, sin notar que alguien los observaba desde lejos. El presidente del consejo estudiantil, molesto por la cercanía entre Seth y Sophie, murmura que el recién llegado debería saber cuál es su lugar. Mientras tanto, en una mansión de estilo japonés antiguo, Derek se encuentra en una habitación vacía, esperando. Un hombre tatuado y vistiendo un kimono entreabierto pide permiso para entrar. En la otra habitación, sentado con aire imponente, está Midoki Ryushin, líder de la banda Santoni Kai. Derek inclina la cabeza y se disculpa, pero el jefe expresa su decepción. Derek intenta obtener otra oportunidad, asegurando que el heredero de Sanshin aún no ha sido confirmado y que, con ayuda de la banda, podrían tomar el control. Con una expresión fría, Ryushin rompe su pipa contra el suelo y le recuerda que, aunque joven, el heredero sigue siendo una amenaza. Enfatiza que la clave es encontrar su debilidad, ya que al no ser un adulto, debe tener un punto vulnerable. Derek recuerda momentos en los que vio a Seth junto a su madre tras la muerte de su padre y cree haber hallado su punto débil. Sin embargo, Ryushin le advierte que no debe apresurarse y que esta vez no puede fallar. En la habitación de Seth, un grupo de chicos irrumpe liderado por Gab, quien, aún recuperándose, exige saber quién es el chico nuevo. Seth se presenta y Gab, con furia, pregunta si fue él quien venció a Brock, retándolo a salir de la habitación. Sin inmutarse, Seth responde con desdén, cuestionando si cree que es un perro que acude cuando lo llaman. Esto enfurece a Gab, pero antes de que pueda hacer algo, Víctor interviene y le ordena apartarse. Al verlo, los demás se tensan. Sam irrumpe en la habitación y menciona que se unirá al club de judo, lo que deja a todos confundidos. Mientras discuten, otro grupo de estudiantes aparece en el pasillo. Damien Cha, líder del club de la luna, se queja de la multitud, seguido de Scott Choi, jefe del club de Kendall, quien también trae a su grupo. Seth, exasperado, se arregla el cabello mientras observa el caos. Sophie les grita a todos por causar molestias en la clase y los expulsa de la habitación. Sin embargo, olvida cerrar la puerta principal, lo que permite que intenten volver a entrar para seguir insistiendo en que Seth se una a un club deportivo. En ese momento, el profesor de educación física aparece y, tras evaluar la situación, manda a todos de vuelta a sus habitaciones. Gab, antes de irse, le advierte a Seth que hablarán más tarde. Antes de que pueda relajarse, el profesor lo llama a la sala de asesoramiento. Confundido, Seth se pregunta qué está pasando. Una vez allí, el profesor le recuerda que están en una escuela de atletas y le sugiere unirse a un club, mencionando a Brock en la conversación. Brock fue como Seth en su primer año. Los clubes lo buscaban para unirse a sus equipos hasta que se vio envuelto en una pelea. El protagonista comprende que el profesor intenta evitar problemas, por lo que acepta sin objeciones. Sin embargo, le aclara que no tiene tiempo para los deportes. Irritado, el profesor cuestiona cuán ocupado puede estar un estudiante de primer año y piensa que Seth está bromeando, pero él le responde que más de lo que parece y agrega que quienes deberían estar allí eran los estudiantes, no él. El profesor queda sin palabras y Seth le pide que les diga que dejen de molestarlo. Antes de irse, enfatiza que no huye de una pelea. Mientras tanto, Jason escucha desde fuera y, molesto por la actitud de Seth, se dirige a un edificio abandonado de la escuela donde un grupo de chicos fuma. Uno de ellos se sorprende al ver al presidente del consejo estudiantil allí y le pregunta qué desea. Jason responde que necesita su ayuda para deshacerse de alguien. Al final del día, Seth sale de la escuela hacia su auto. Al pasar por una abertura en la pared, un chico lo ataca con un trozo de madera, dejándolo inconsciente. Al recobrar la conciencia, Seth ve al chico con el que Jason hablaba. Este sonríe mientras Seth, con la cabeza herida, intenta ponerse de pie. De inmediato, el agresor lo golpea en la espalda. Seth lo mira seriamente, lo que lo irrita. Uno de los chicos del grupo comenta que Seth parece demasiado débil para alguien que derrotó a Brock, pero otro le advierte que no sea grosero. Seth, levantándose, menciona que la situación se ha puesto interesante. El líder del grupo se impresiona de su calma y le ordena a su secuaz que lo golpee nuevamente. Sin embargo, esta vez Seth esquiva el ataque y contragolpea, desarmándolo. La madera vuela por el aire,
mientras el agresor grita de dolor con la mano completamente destrozada. Seth le dice que está siendo muy ruidoso y lo derriba con 2 golpes antes de preguntar quiénes son. El líder duda, pero Seth le resta importancia y dice que solo quiere acabar rápido. Irritado, el líder ordena a todos atacar. El protagonista suspira levemente, preparándose para pelear. Uno a uno, sus adversarios caen. Uno intenta sorprenderlo con una cadena, pero Seth le golpea el rostro y lanza a otro contra él, derribándolos a ambos. Entonces recoge la cadena y sonríe sádicamente, provocando la furia del líder, quien ordena que lo ataquen combates. Los golpes llueven, pero Seth esquiva y encadena ataques, derribando a los secuaces. Sin embargo, lo toman por sorpresa e inmovilizan. Cuando un chico se acerca con un bate, Seth le patea el rostro y lanza al otro contra la pared. Libre, se vuelve contra su captor, golpeándolo sin piedad. Otro intenta atacarlo con el bate, logrando golpear su cabeza. Seth se tambalea, sintiendo el dolor y viendo su propia sangre. En ese instante, pierde la calma y se lanza contra sus agresores con una brutalidad imparable. El líder queda petrificado al ver a su grupo completamente derrotado. Reconociendo al protagonista, el líder recuerda que Seth fue quien acabó con sus amigos con un ladrillo cuando eran niños. Aterrorizado, intenta retroceder, pero Seth lo sujeta por el cuello y le exige que diga quién lo envió. Luego de resolver la situación, regresa a la escuela. Mientras tanto, en la sala del consejo estudiantil, Jason espera noticias junto a 2 miembros. Se impacienta por la falta de información justo cuando Seth entra en la sala, sorprendiendo a todos. Lentamente se acerca al presidente, quien se pone de pie para enfrentarlo. Jason le pregunta qué hace allí, pero Seth solo sonríe antes de agarrarlo por el cuello y estrellarlo contra la mesa. Exige saber por qué lo atacaron por su orden. En ese momento Sophie entra y presencia la escena, quedando atónita. Seth suelta a Jason y le dice que tuvo suerte antes de marcharse. Sophie lo observa con temor mientras él se aleja. Al día siguiente Sophie, inquieta, recuerda lo sucedido. Al mismo tiempo Seth llega en su auto y su tío lo recibe, asegurando que no cuestionará lo ocurrido, pero que le proporcionará guardaespaldas. Seth insiste en que no pasó nada, pero su tío no le cree debido a la herida en su rostro. La discusión sube de tono hasta que Seth decide darla por terminada, pidiéndole que no intervenga. Su tío le recuerda a Seth que están teniendo problemas con los líderes de Busan y Pohang, por lo que sería mejor que esté preparado. Solo le pide que, por ahora, se mantenga fuera de vista. Cuando llega al aula, Sophie se sorprende al verlo. Al acercarse a su escritorio, Víctor se burla de él, preguntando si lo habían golpeado y comentando con sarcasmo que era una lástima. Seth explica que fue un enfrentamiento de 11 contra 1, pero Víctor solo se encoge de hombros y responde que sigue siendo una tontería. De repente, un anuncio suena por los altavoces llamando a Seth a la oficina del director, lo que despierta la curiosidad de Sophie y Víctor. Este último pregunta si tiene que ver con Jason, ya que su tío es el director y su padre el verdadero dueño de la escuela. Además, le advierte que tenga cuidado, ya que no se sabe de lo que puede ser capaz. Cuando Seth abre la puerta de la oficina, ve a Jason junto a varios empleados de la escuela. El director, Calvin Sin, confirma su nombre y menciona que ha causado muchos problemas desde su traslado. En ese momento, Jason deja escapar una ligera sonrisa. Calvin comienza a enumerar los incidentes de peleas en los que Seth ha estado involucrado, incluyendo un ataque al presidente del consejo estudiantil. Finalmente, concluye informándole que ha sido expulsado de la escuela. Jason sigue sonriendo hasta que nota que Seth no reacciona como esperaba. En lugar de molestarse, simplemente sonríe y pregunta si eso va en serio. Sin perder tiempo, saca su teléfono y hace una llamada. En pocos segundos, su tío recibe la orden de comprar la escuela. Afuera, varios autos comienzan a llegar, despertando la curiosidad de los estudiantes. El tío de Seth baja de uno de los vehículos, acompañado de guardaespaldas, y se dirige directamente al edificio. Calvin, al notar la conmoción, pregunta qué ha hecho Seth. En ese instante el grupo entra en la oficina. Jason intenta preguntar quiénes son, pero es inmovilizado por el chofer, quien le ordena guardar silencio. El tío de Seth se acerca al director y le entrega un sobre. Calvin, furioso por la irrupción, exige explicaciones, pero el tío solo le dice que lea su contenido. Al abrirlo, su rostro se llena de sorpresa. El documento revela que el director ha estado involucrando a la fundación en actividades ilegales durante años. El tío de Seth le asegura que no revelará nada si entrega la escuela. Calvin intenta protestar, pero es sujetado por el cuello. Además, se menciona que ha estado desviando el dinero del almuerzo de los estudiantes para su propio beneficio. Ante la presión, no le queda más opción que aceptar. Esa misma noche, en la casa de los Sin, Calvin habla con su hermano, disculpándose por haber sido obligado a vender la escuela. Su hermano, furioso, le grita preguntándole si se ha vuelto loco, pero Calvin solo balbucea excusas. Tras revisar los documentos, descubre que la compra fue hecha por el grupo Sunshine, a quienes califica como criminales. Cuando Jason entra en la habitación, su padre le exige que le explique qué ocurrió en la escuela. Tras escuchar la historia, toma el teléfono y llama a un senador, preguntándole a su secretaria si ha oído hablar del grupo Sunshine. Mientras tanto, en el edificio de Sunshine, el tío de Seth explica que todo fue fácil porque los responsables eran culpables. Seth, aún sorprendido por la rapidez con la que lograron todo,
pregunta si esto podría causar problemas. Su tío le enumera la lista de crímenes descubiertos en los registros de la fundación y le recuerda que, desde el momento en que Seth ingresó a esa escuela, ya estaban preparados. Después el tío le pregunta quién será el nuevo director de la fundación Jong-in, asumiendo que Seth ya tiene a alguien en mente. Sin embargo, Seth admite que aún no lo ha pensado. Al día siguiente, al llegar a la escuela, Seth se dirige directamente a su escritorio. Víctor lo observa con curiosidad, pero cuando Seth le devuelve la mirada, termina rindiéndose y baja la cabeza. Desde lejos, Sophie lo observa y, tras reunir valor, se acerca para preguntarle qué pasó después de que fue llamado a la oficina del director. Seth le responde con una sonrisa y le pregunta si estaba preocupada por él. Sophie, algo incómoda, le dice que solo es un compañero de clase. Seth suelta una leve risa y le asegura que no necesita preocuparse. En ese momento, Jason irrumpe en el aula llamando a Seth. Todos quedan en silencio, impresionados por su presencia, y esperan que diga algo. Jason lo encara y le pregunta si de verdad cree que él le tendrá miedo a un criminal patético como él. Sin embargo, apenas Seth se pone de pie para acercarse, Jason cambia de expresión, cierra la puerta de golpe y huye del aula, dejando a todos sin palabras. De vuelta en la oficina del director, el profesor de educación física toca la puerta y un hombre le da permiso para entrar. Es el tío de Seth, quien sin rodeos, le pide que se siente. El profesor, algo nervioso, pregunta en qué puede ayudar. Sin darle muchas opciones, el tío de Seth le informa que, por órdenes del nuevo dueño de la escuela, él será el nuevo director. Al final del día, cuando Seth se prepara para irse, es interceptado en un callejón por Jason y sus amigos. Uno de los chicos que acompaña a Jason se muestra desconcertado preguntando si realmente solo iban a atrapar a un estudiante de secundaria. Al ver quién es Seth, el chico se altera y le grita a Jason que no le pidió que secuestrara a un asesino, lanzándole el dinero en la cara. Los demás huyen aterrados, dejando a Jason solo, aún más frustrado y con más preguntas sobre Seth. Cuando mira a la calle, ve una fila de autos negros llevándose a Seth, lo que solo aumenta su desconcierto. Esa noche, en el restaurante de la madre de Seth, ella comenta que parece estar divirtiéndose. Seth responde que, hasta ahora, todo ha sido bastante entretenido. Sin embargo, de repente le pregunta por qué no viven con su padre. La pregunta la pone tensa. Al notar su reacción, Seth le dice que no tiene que responder si le resulta demasiado difícil. Su madre fuerza una sonrisa y le dice que se lo contará en otra ocasión. Ante esa respuesta, Seth simplemente se disculpa y sale del restaurante mientras ella lo observa con inquietud. Entonces, recuerda el momento en que el padre de Seth pidió separarse por un tiempo cuando él era un bebé. Ella suplicó quedarse juntos, pero su esposo insistió en que no quería ponerlos en peligro. Ahora, al mirar a su hijo, comprende la preocupación de su esposo. En el presente, Derek llega al restaurante y menciona que ha pasado tiempo desde la última vez que se vieron, lo que inquieta a la madre de Seth. Mientras tanto, camino a la escuela, el tío de Seth le explica que el profesor de educación física asumirá como nuevo director. Al revisar los datos del colegio, Seth nota su precario estado y pregunta si pueden usar fondos de la compañía. El plan del tío es invertir al menos 3 millones para devolverle su prestigio como escuela de atletismo. Seth duda si será viable, pero su tío le asegura que los propios estudiantes pueden contribuir. Luego enfatiza que, en Corea, el dinero es poder, y Seth recuerda que tienen los recursos necesarios. En clase, dos compañeros duermen durante la lección del viejo profesor. De repente, el teléfono de Seth suena. Es una llamada del jefe del grupo de Busan. Al contestar, escucha a Derek intentando provocarlo, pero Seth, sin reconocer su voz, se muestra indiferente. Cuando Derek trata de explicar el motivo de su llamada, Seth le advierte que está en horario de clase y cuelga. Al notar que el otro insistirá, decide apagar el móvil. Mientras tanto, en un edificio en construcción, Derek se frustra al escuchar que el teléfono está fuera de servicio. Irritado, ordena a sus secuaces que vayan tras Seth, decidido a acabar con él esta vez. En ese instante, el protagonista está soñando con el cabello puntiagudo de Víctor, imaginando lo doloroso que sería tocarlo. Al final del día, Seth sale de la escuela y nota una camioneta plateada que se detiene frente a él. Dos hombres bajan y se plantan ante él. Intrigado, pregunta quiénes son, y ellos le piden que lo siga. Justo en ese momento un conductor se acerca y les pregunta qué creen que están haciendo. Los sujetos se giran y al reconocerlo como Rod, se ponen nerviosos. Él los reprende por tratar de darle órdenes a su jefe. Seth insiste en saber qué quieren. Uno de los secuaces saca un teléfono y explica que es un mensaje de Derek. Seth toma el móvil y, al mirar la pantalla, su expresión cambia. Ve a su madre sentada en una silla, retenida en una especie de cautiverio. El secuaz le reitera que debe seguirlos, pero Seth, furioso, le asesta un golpe con la misma mano que sostiene el teléfono. Cuando el otro intenta responder, él lanza el móvil para distraerlo y le propina otro puñetazo. Con el impulso, lo derriba y, aún cegado por la ira, le clava 2 dientes en el puño. Le agarra la cabeza y le exige que revele el paradero de su madre. Al obtener la información, los guardaespaldas movilizan todos los autos rumbo al lugar. Mientras tanto, Seth llama a su tío, quien intenta calmarlo. Pero el protagonista, fuera de sí, le grita que han secuestrado a su madre.
Su tío le aconseja no dejarse arrastrar por la rabia. En el escondite, Derek sigue intentando llamar a Seth sin éxito y no comprende por qué. Se gira hacia la madre de Seth y le dice que no tiene nada contra ella, pero que un niño no debería dirigir Sunshine. Sin inmutarse, ella responde que su hijo hará un mejor trabajo que él, lo que enfurece a Derek. Lo desafía, llamándolo simple delincuente, y se pone de pie con una postura imponente. Entonces, su expresión se endurece y lo mira con frialdad. Mientras tanto, Seth, furioso dentro del coche, llega al lugar con su flota de vehículos. Nada más bajarse, pregunta dónde está su madre. Uno de los hombres señala el interior del edificio y Seth, sin dudar, echa a correr. Sube las escaleras y, con un golpe, patea la puerta. Lo que ve lo deja perplejo. Su madre está de pie, impasible, como si nada hubiera ocurrido. A su alrededor, los secuaces de Derek yacen inconscientes en el suelo. Derek, sujetado por la camisa, tiembla de miedo. Confundido, Seth pregunta qué está pasando. Su tío llega en ese instante, se disculpa con la mujer y le dice que le deja el resto a ella. Derek, aterrorizado, comienza a suplicar ayuda. Seth lo observa, herido y tembloroso, pidiendo desesperadamente que lo salven. Su madre se aleja, y su tío, inclinando la cabeza, muestra su respeto hacia ella. Al salir del edificio, la mujer le dice a su hijo que se vayan, pues deben abrir el café. Aún en shock, Seth la mira en silencio. Tiempo después, en el café, Seth le pregunta qué ocurrió realmente. Ella evade la pregunta y, con una sonrisa, le responde que es un secreto. Su hijo, cada vez más desconcertado, insiste, pero ella solo le dice que le contará todo cuando llegue el momento adecuado. Al no entender nada, él la mira perplejo. Ella, feliz, le dice que no necesita entenderlo, porque sigue siendo su madre, pase lo que pase. Seth solo la observa en silencio. Afuera, Rod fuma con calma. De pronto el tío de Seth llega, y el conductor, al verlo, se inclina con respeto. El tío observa a los dos y, de repente, su enfado crece al recordar el pasado, cuando Seth aún era un bebé. Su madre jugaba con él usando un yoyo, pero en un descuido, lo golpeó con fuerza en la cabeza. El niño cayó al suelo, sobresaltado, y comenzó a llorar desesperadamente. Entre sollozos, su madre intentó calmarlo jugando de nuevo con el yoyo, pero estuvo a punto de golpearlo otra vez. Esta vez, Seth logró esquivarlo, aunque perdió el equilibrio y volvió a caer. Su madre lo recogió y lo abrazó con ternura, mientras su padre observaba la escena con desaprobación. En un rincón, el tío presenciaba todo en silencio como si guardara un secreto. De vuelta al presente, el tío está afuera del café junto al conductor, Rodney. Rompiendo el silencio, le revela que la yakuza estuvo detrás de la rebelión en Busan. Rodney reacciona con irritación y maldice profundamente al grupo. El tío le advierte que debe cuidar mejor al jefe, a lo que Rodney responde con una inclinación, asegurando que lo hará. Luego, con una sonrisa, agradece la autorización para seguir portando su pistola. Cambiando de tema, el tío le pregunta si hay alguien que puedan enviar a la escuela, ya que el líder de Santo Nikai, Midoki Ryushin, está tras el jefe y necesitan más guardaespaldas. Esto capta la atención de Rodney. El tío explica que buscan a alguien capaz de hacerse pasar por un nuevo estudiante. Mientras tanto, en casa de Sophie, la chica come con gesto molesto. Su padre, notándolo, le pregunta si le sucede algo. Sophie responde que no es nada. Preocupado, él insiste en que, si alguien la está molestando, solo debe decírselo y él se encargará. Sophie ríe, recordándole que es fiscal y que no debería decir esas cosas. Él responde que lo más importante es su bienestar. Aún así, Sophie insiste en que no hay problema y que no debe preocuparse. Su padre la observa en silencio, notando su actitud evasiva. Más tarde, en el balcón del apartamento, el hombre está al teléfono con Jason, el presidente del consejo. Jason menciona que estaba a punto de llamarlo, pues ha habido problemas con un nuevo estudiante y no sabía si debía informarle. De inmediato, el padre de Sophie se irrita y aprieta el borde del balcón con furia, exigiendo que le cuente todo. Frente al café, la madre de Kang pregunta por su hijo. El tío responde que está en casa, en el suelo. Ella pregunta si necesita algo, pero él solo se disculpa. Sonriendo, la mujer le dice que no se preocupe y le asegura que se mantendrá alejada de su hijo por amor, pidiéndole que solo se enfoque en Seth. El tío permanece en silencio. En su casa, Seth duerme inquieto, dando vueltas en la cama. Finalmente, se despierta, incapaz de conciliar el sueño. Atemorizado, se pregunta dónde está su madre. En otra parte de la ciudad, el conductor Rob es presentado. Es un hombre que disfruta correr. Algún tiempo después, en un dojo, un anciano fuma su pipa mientras interroga a su subordinado sobre una misión fallida. Furioso, declara que no puede confiar en los coreanos. El subordinado pregunta qué pasará con Sansine. El anciano responde con otra pregunta. ¿El líder está en la preparatoria? Al recibir un sí por respuesta, ordena enviar a Akira allí. Solo escuchar ese nombre aterra al subordinado, pero el anciano asegura que lo derribarán usando todo lo que tienen. Mientras tanto, en la escuela Yongin, varios estudiantes están en el patio. Desde su oficina, el nuevo director, antes profesor de educación física, observa en silencio. Suspira con angustia, preguntándose cómo resolverá todo esto.
De pronto, suena el teléfono. Al responder, una voz de la corporación Sucine le informa que habrá un nuevo estudiante y le ordena colocarlo en la misma clase que Seth Kang. Confundido, el director pregunta la razón, pero la llamada se corta sin respuesta. Alguien golpea la puerta, haciéndolo temblar. La abre y se sorprende al ver a Brock, quien luce mucho mejor. Asombrado, le pregunta qué hace allí, ya que nunca asiste a clases. Con expresión seria, Brock responde que vino a felicitarlo por su nuevo cargo y a pedirle un favor. Sin entender, el director le pregunta de qué se trata. Brock baja la cabeza y le pide que lo deje ingresar nuevamente a la escuela, pues quiere graduarse. El director queda perplejo, sin comprender lo que ocurre. En el pasillo un estudiante camina tranquilamente. Dentro del aula, los alumnos escuchan al profesor, quien anuncia la llegada de nuevos estudiantes, causando confusión. Pide que entren. La puerta se abre y al darse vuelta el primer estudiante, el aula queda en completo silencio. La profesora le indica que se presente, y él responde de manera casual. Soy Brock Chan. El impacto en los alumnos es inmediato. Sorprendidos y asustados, comienzan a murmurar, pero la profesora los manda a callar. Luego, le pide al otro nuevo estudiante que pase. Este entra y se para junto a Brock. Con una sonrisa se presenta. Soy Jung Kim. Un placer conocerlos. De inmediato las chicas de la clase quedan fascinadas por su apariencia. Celosos, los chicos del aula se muestran molestos por la situación. Nerviosa, la profesora se ajusta las gafas y se retira, preguntándose si estos estudiantes realmente pertenecen a la preparatoria. Desde el frente del salón, indica a los recién llegados que ocupen los asientos vacíos en la parte trasera. Brock avanza primero, y a medida que camina, varios alumnos se muestran inquietos. Los dos nuevos estudiantes se dirigen al fondo del aula, generando un ambiente tenso. Al llegar frente al protagonista, el hombre lo observa fijamente. Pero Seth no se deja intimidar y responde con una sonrisa inquietante. Tiempo después, en la escuela, un automóvil clásico se detiene en la entrada. El conductor le informa a la señorita Akira que han llegado. Ella, hablando en otro idioma, le pregunta si él también asiste a esta institución. Mientras se arregla el cabello, sonríe y expresa su emoción por ver al protagonista pronto. Dentro del colegio, Víctor y Seth duermen como de costumbre. Los dos recién llegados permanecen cerca de ellos, intensificando el nerviosismo de los demás alumnos. La profesora pregunta quiénes asistirán al viaje de graduación, pero la clase permanece en completo silencio. Intentando romper la tensión, se dirige a la parte trasera del aula y pregunta si ellos también irán. Jung Kim responde con una expresión impasible que sí asistirá. Brock, en cambio, permanece callado hasta que observa a los dos dormilones, tras lo cual decide unirse, aunque sin mucho entusiasmo. Un poco nerviosa, la profesora se despide, pidiéndoles a todos que hagan amistad con los nuevos compañeros. Apenas se marcha, la sala entra en caos. En ese momento, los dos matones despiertan y se ponen de pie. Simultáneamente, Brock también se levanta, asustando a los alumnos cercanos. Kim se mantiene impasible, observando la escena. Uno de los bravucones se acerca a Víctor y al protagonista. Seth lo encara sin pestañear, pero Brock interviene. Víctor decide dejarlos resolver la situación y se dispone a marcharse, pero el grandote le bloquea el paso con un brazo. La diferencia de tamaño entre ambos es abismal. Irritado, Víctor le exige saber qué pretende. Desde su asiento, el otro recién llegado observa la escena con una sonrisa, disfrutando del espectáculo. Más tarde, en el patio de la escuela, con una mano en el bolsillo y visiblemente molesto, Víctor desafía a Brock a una pelea. Con aire despreocupado, el grandote comenta que el rubio no parece ser tan estúpido como para insistir en ello. Esto enfurece aún más a Víctor, quien le grita insultos y sugiere que ahora, tras haber sido derrotado por Seth, lo ve como un blanco fácil. Sin embargo, Brock no reacciona. Víctor arroja su mochila al suelo, recordando su enfrentamiento anterior con este tipo. Había tenido ventaja y, de no haber sido por la intervención del profesor, habría acabado con él. Sin dudar, se prepara para el combate e insta a Brock a atacar. Pero, rompiendo la tensión, el grandote sugiere que peleen en el ring y usen guantes. Confundido, Víctor le pregunta a qué se refiere. Brock explica que quiere aprender boxeo y cree que enfrentarse al rubio será un buen entrenamiento. Esto desconcierta aún más a Víctor. Mientras tanto, en la entrada de la escuela, el protagonista camina cuando su compañera empieza a seguirlo. Tartamudeando, Sophie lo llama, evidentemente nerviosa. Seth le pregunta si hizo algo mal, pero ella lo niega y, tras dudar un momento, le pregunta si está libre el sábado. Seth se sorprende, y Sophie le entrega 2 boletos, explicándole que consiguió entradas para el cine y que ha escuchado buenas críticas sobre la película. Entusiasmado, Seth acepta sin dudar, dejando a la chica boquiabierta. Incrédula, le pregunta si habla en serio, a lo que él asiente con una sonrisa. Sophie suspira de alivio y sonríe, aliviada. Observándola, Seth tiene una idea repentina y la invita a comer algo ese mismo día. La propuesta la toma por sorpresa, dejándola en silencio. Seth menciona que ha encontrado un restaurante muy bueno. Poco a poco, Sophie sonríe con emoción y acepta con entusiasmo, confesando que tiene hambre. Él le pregunta si le gusta la comida picante, a lo que ella responde con una risa y le devuelve la pregunta, dudando de si el lugar realmente es tan bueno como él dice. Mientras caminan y conversan, el sol comienza a ponerse.
Frente a la escuela, el coche del protagonista espera. Un hombre se acerca y golpea la ventana para llamar la atención del conductor. Este la baja y pregunta qué ocurrirá si el jefe se entera. El visitante, Jung Kim, le dice que no se preocupe, ya que el jefe está en una cita. Confundido, Rodney no entiende a qué se refiere. Cambiando de tema, Kim le pide un cigarrillo, alegando que fingir ser estudiante es agotador. Irritado, el conductor le reprocha su atrevimiento por querer fumar con uniforme. Jung Kim mira hacia abajo y admite que tiene razón. Rodney, riendo, enciende su cigarro y comenta que la situación es absurda. Mientras fuma, pregunta cómo van las cosas en la escuela. Kim responde con indiferencia que solo son niños. Sin embargo, Rodney insiste en que nada malo puede ocurrirle al jefe. Tranquilo, el nuevo estudiante le dice que no se preocupe. Luego, saca discretamente una cuchilla de su manga y le recuerda al conductor quién es realmente. Esa noche, en el gimnasio de boxeo, Victor y Brock se enfrentan. El rubio lanza una serie de golpes mientras el grandote se defiende. Poco a poco, la velocidad del combate se intensifica. Brock sigue bloqueando pero cada vez con más dificultad. Victor, con ojo afilado, detecta una apertura y lanza un golpe directo a las costillas del grandote, haciéndole sentir un fuerte dolor. Cuando Brock desvía la mirada, otro golpe se acerca sin que él lo note. Sin tiempo para reaccionar, recibe un gancho de izquierda en pleno rostro. Victor, completamente concentrado, observa cómo su oponente empieza a tambalearse. Confiado, le pregunta si realmente quiere seguir peleando. El hombre abre los ojos y, con calma, pregunta si eso es todo lo que tiene. Esa simple provocación enciende la ira del rubio, cuyas venas se marcan de la furia. Sin dudar, lanza otro golpe, burlándose de la falta de técnica de Brock. Victor sigue atacando sin descanso, mientras Brock se mantiene a la defensiva. El sudor empieza a recorrer el rostro del rubio por el esfuerzo. Brock, aún en guardia, observa con atención. Victor, sin detenerse, lo desafía a lanzar un golpe, diciéndole que pruebe su habilidad. En ese instante, Brock esquiva por primera vez un golpe. Ambos quedan congelados, midiéndose con la mirada. Tembloroso, Brock toma impulso y ataca con todo. Victor se defiende y retrocede hasta quedar acorralado contra la esquina del ring. Brock intenta otro golpe, pero Victor lo esquiva con rapidez, contraatacando con un gancho perfecto. Recupera su postura mientras el hombre lo observa con una mezcla de molestia y curiosidad. El rubio se pregunta si Brock podrá golpearlo alguna vez. Sin darle tiempo a pensar, Brock le exige que ataque. Irritado, Victor lo insulta y ambos se lanzan el uno contra el otro con toda su fuerza. Y de esta forma es como acaba este resumen. Si has llegado hasta acá, agradecería el que te puedas suscribir y dejar tu like. Eso ayuda muchísimo. Sin más que decir, hasta la próxima.